Esta noche en Deporte TV tendremos las últimas noticias de los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se están realizando en Veracruz, México, con el doctor Francisco Aguilar. Además, la previa de la penúltima fecha en la Liga Mayor de Fútbol, la previa en el inicio de los cuartos de final de la Primera División y datos históricos del deporte. Todo esto y mucho más, aquí inicia Deporte TV. Amigos todos, qué gusto saludarles, es un placer estar con todos ustedes este viernes lleno de noticias, mucha actividad deportiva, viene un fin de semana como siempre interesante en el fútbol guatemalteco, los Juegos Centroamericanos que anticipaba Luis en los titulares, en fin, hay variadas noticias para compartir y este viernes es óptimo para ello, una noche muy bonita, que además se ve engalanada con la presencia como siempre, esta noche de Lourdes. ¿Cómo está Lourdes? Le invito para que también se sirva sus papitas la Quimen, ahorita en el corte vamos a compartir cómo le va. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar con usted. Y bueno, no podía ser viernes en Deporte TV sin papitas y sopas Lucky Men, que son muy ricas en los sabores. Se los recomiendo si todavía no la conocen. Y ayudan muchísimo para acompañar estas noticias de deporte. Vamos a comenzar con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, que estamos con Francisco desde allá. Vamos a ver. Finalmente apareció el sol con toda su intensidad en Veracruz 2014 y apareció el sol y brilló también el oro para Guatemala porque Rodrigo Sacrison en esquí, en esa modalidad que había sido esquiva para el tiro con armas de caza guatemalteco, finalmente conquistó la medalla de oro y con esto no solo la participación se engalana, sino es la 7ª medalla de oro. Esta cae de nuevo en Jalapa, es decir que en Jalapa, Veracruz han caído 6 de las 7 medallas de oro de Guatemala. En la historia hay que recordar a don Carlos Dorión, que en 1935 había sido plata, Francisco Fischer, que en 1950 había sido plata, también a Castillo, que había sido plata, don Edgar Castillo en 1954 y en aquella recordada final de Juan Carlos Romero en Maracaibo 1998 había 4 platas que había tenido el esquí guatemalteco, pero finalmente el sueño del oro ha llegado y ha llegado con un apellido popular en el tiro con armas de caza. Ya Erico Sacrison en el por equipos había conquistado medalla de plata. Bueno, hoy Rodrigo Sacrison hace la medalla de oro y ese viejo sueño del esquí, como decía Carlos Silva, todavía falta el esquí y todavía falta oro para Guatemala. Así que 7º oro, seguimos con más. Hoy sucedió una de las grandes curiosidades de siempre. Recuerden que la lucha importante en la primera posición está entre cubanos y mexicanos. Hay una diferencia entre 10 y 15 medallas de oro que ha mantenido México desde el segundo día de competencias. Bueno, esto continúa, pero hoy dio un giro inesperado porque en aguas abiertas, en los 10 kilómetros, en lo que se llama el maratón de la natación, dura aproximadamente 2 horas, estábamos expectantes de lo que hacían las guatemaltecas Valerie Gruest, Cindy Toscano y por supuesto también María Muñoz, las 3 guatemaltecas que participaban, pero la nota del día la hizo la venezolana Paola Pérez. Venezuela estaba luchando por el tercer lugar frente a Colombia y Paola Pérez se había fugado del grupo, había sido ya prácticamente la ganadora de ese maratón de 10 kilómetros en aguas abiertas, luego de 2 horas de competencia. En la parte final hay 25 metros que están indicados por una carrilera que se abre, es una carrilera que está abierta para que el nadador no tome por otro lado, pero infortunadamente la venezolana Paola Pérez tomó otra dirección, no la dirección de meta, tuvo que retornar y en el retorno ya le había ganado Montserrat Ortuño, una medalla muy valiosa para los mexicanos que siguen encabezando el medallero en Veracruz 2014 y quieren vencer a los cubanos que no pierden desde San Juan, Puerto Rico, 1966. Con la emoción que nos regalan los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, porque en pistola estándar, en el por equipos, Guatemala consiguió medalla de bronce. Por supuesto que esta vez las armas cortas no tuvieron la posibilidad de una medalla de oro y las mujeres 2 veces en por equipos quedaron en segundo lugar con la medalla de plata en un par de ocasiones, o sea que el oro está cerca. Pero cuando hablamos del oro de tiro con armas cortas hay que recordar indiscutiblemente a Francisco Berríos, el primer ganador de medalla de oro en esta clase de juegos fue en 1954 en México. Y cómo vamos a olvidar a Octavio Sandoval, que estuvo en esta oportunidad en Veracruz, pero no tuvo la posibilidad de medallas. Octavio ha sido 2 veces medallista de oro, es el máximo medallista en armas cortas en el tiro centroamericano y el Caribe. Incluso
Hay que hacer memoria de que Víctor Manuel Castellanos, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali, Colombia, no tuvo medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Otra curiosidad más que usted sabe acá en Deporte B, Guatevisión. Y medalla de Jorge Vega, que nuevamente subió al podio. Había subido ayer con el ejercicio de manos libres, hoy subió en la medalla de bronce en el salto al potro, extraordinario nuevamente, logró meterse a la lucha, era uno de los 4 últimos gimnastas de los 8 que tenían esa final hoy, y en el salto al potro tuvo la posibilidad hasta el último salto de asegurar la medalla de bronce. Y Jorge dijo en algún momento que espera que alguien pueda superar lo hecho. Hasta el momento está haciendo la mejor actuación de todos los tiempos en Centroamericanos y el Caribe, con un oro y un bronce. Recordemos que Ana Sofía Gómez, que así había sido oro en la viga de equilibrio en Guadalajara 2011 y había sido medalla de plata en el All Around, no tuvo ahora una buena actuación, terminó cuarto en la viga de equilibrio, cayó en un momento de la rutina y eso fue suficiente para que apenas por décimas no ganara al menos la medalla de bronce. Quedó ahí postergada Ana Sofía Gómez, pero hay mucho camino por recorrer, así que medalla de plata ayer para Ana Sofía Gómez en las barras asimétricas, hoy el bronce de Jorge Vega en el salto al potro y ayer la gran historia, la medalla de oro del de Antigua Guatemala, del de Zacatepec, del Panza Verde de Jorge Vega. Seguimos con más en Veracruz 2014. Y hoy estamos cumpliendo la primera semana y en la primera semana ya ha habido más medallas de oro que en cualquier edición en la cual haya estado Cuba. 7 medallas de oro con 12 de plata y 19 bronces, a excepción de la de 1950, que sigue siendo la máxima con Cuba presente, con 8 medallas de oro en aquella edición que Guatemala fue la sede de los Juegos, los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe. De hecho, cuando se construyó el Estadio Nacional Mateo Flores, también se hizo la piscina de la Ciudad de los Deportes, al igual que las canchas de tenis, incluso el edificio administrativo de la Confederación Deportiva, donde estuvo mucho tiempo el Comité Olímpico. Hasta este momento 38 medallas en el total, básicamente mejor que en la mayoría de ediciones, pero todavía lejos de esas 20 medallas de oro que se conquistaron en el 2012 en San Salvador, pero hay que recordar que esa vez sin la presencia de Cuba. Mañana será otro día y mañana esperemos que haya más de estas 4 medallas que se cosecharon hoy en Veracruz 2014. Muchísimas gracias, buenas noches, que todos vayan bien allá en el Deporte TV, en Guatevisión. Bueno, y ahora nos vamos a ver el medallero, las posiciones, ¿cómo están? Ya nos contaba Francisco un amplio resumen de lo que ha ocurrido hoy con Guatemala. México sigue encabezando la tabla de medallería y la lucha con Cuba se va a mantener hasta el final de los Juegos. Todavía falta más de la mitad de lo que contaba justamente Francisco. Y hoy que ha conseguido Guatemala una nueva medalla de oro, que fue la 7ª, ya le permite ubicarse un poco mejor. Ahí ustedes observan entonces toda la cantidad de medallas que se ha conseguido en esta primera semana. ¿Ha visto Lourdes algunos eventos, no? Sí, han estado bastante buenos. Guatemala Sí. ha representado muy bien, pero esperamos que tenga más logros. El día de ayer nos preguntaban por qué no subíamos en el medallero. ¿Usted qué les contestaría? Sí, no, es difícil, realmente las pruebas han sido muy complicadas con muy buenos atletas. Hoy, por ejemplo, estuvo muy cerca, hubo un par de bronces que contaba Francisco, uno con sabor a oro, que fue el conseguido por Jorge Vega en la gimnasia artística masculina, y el otro que se esperaba quizá con mejores expectativas, lo de Sofía Gómez. También fue bronce, pero esa caída que ustedes observaban ahí, como contaba Francisco, reitero, pues ocasionó que quedara con esa medalla que queda como con el sabor amargo de no poder ser más, pero es así, el deporte es tan complicado. Lo de Sacristán hoy fue también relevante. Preguntan mucho, Lourdes, creo, al respecto de los marchistas, donde hay grandes oportunidades de ganar alguna medalla. Será el próximo domingo a las 9 de la mañana, van a participar los hombres, a las 9 de la mañana los hombres en 20 kilómetros y las mujeres lo van a hacer una hora antes, con Mirna Ortiz, así que a las 9 estará Eric Barrondo en la pista de Veracruz. Bueno, la pista me refiero que de todas maneras es en ruta, pero ahí hay grandes oportunidades de ir sumando más para Guatemala. Hay que recordar que 20 es el récord que tiene Guatemala en Juegos Centroamericanos y del Caribe. 20 medallas de oro me refiero, fue en El Salvador 2002, pero en esta edición yo no creo que lleguen a los 20, pero me parece que de todas maneras es una actuación aceptable. Justamente eso preguntaba Erwin, está Natareno en Facebook, como también Herbert Black nos pregunta, ¿cómo cree usted que va a quedar la tabla final del torneo?
Del torneo, viene, este es dificilísimo de determinarlo, siempre uno para los pronósticos es bien complicado, pero gran parte de lo que va a ocurrir me parece que se disputa mañana. Hay que recordar que los cremas juegan primero contra la Universidad y el partido determinante que posiblemente dé justamente el resultado final es el que va a protagonizar Marquense contra Municipal en la cancha del Marquesa de la Ensenada. Desde 2011 los Leones no vencen a Municipal en esa cancha. Entre otras cosas interesantes, así que pues todavía hay mucho que decir en el torneo nacional. Exacto, y nosotros tenemos mucha información, pero al regresar nos vamos a ir un pequeño corte y cuando estemos de regreso vamos a tener toda la información de la previa de la penúltima fecha en la Liga Mayor de Fútbol. Quédense.